A continuación, vamos a resolver y a realizar la corrección de la evaluación que se llevó a cabo de estadística. Dice el problema, en la siguiente tabla se registra la duración de llamadas que reciben en un call center. Aquí ustedes pueden observar que aparece en tiempo de llamadas. Observamos que la información que aparece en la tabla corresponde a datos agrupados. Aquí nos están diciendo que bueno, hay un espacio que corresponde a la marca de clase y nos presentan a nosotros la frecuencia. Entonces nos están diciendo que de 0 a 10, ¿cierto? De 0 a 10 minutos se presentaron 2, de 10 a 20 6, de 20 a 30 12, de 30 a 40 10, de 40 a 50 6, de 50 a 60. Aquí por favor, aquí pues había un distractor en donde pues no aparecía 60, pero de acuerdo a la información que nos presentaba la tabla, nosotros podíamos inferir que el límite superior para este intervalo que ustedes están viendo acá corresponde a 60. Y acá nos están diciendo que se presentaron 4, para un total de 40. Y nos están diciendo, bueno, con esta información vamos a construir una tabla que contenga la marca de clase, la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Muy bien. Entonces acá estamos viendo la tabla de frecuencias. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, aquí escribimos las clases que corresponden al tiempo de llamadas. ¿Cuántos intervalos se presentan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya como lo mencioné anteriormente, ya identificamos para cada uno de los intervalos cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior. Para el intervalo 1 tenemos que el límite inferior es 0 y el límite superior es 10. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros la marca de clase? La marca de clase es sumar límite inferior más el límite superior dividido entre 2, esto nos da 5. Y así repetimos cada uno eh, de operación, ¿cierto? Para cada uno de estos intervalos, 10 más 20, 30, y 2, 15. Y aquí pues ustedes pueden darse cuenta que obtenemos los resultados de las marcas de clase de cada uno de los intervalos, que es el punto medio de estos intervalos, si ustedes lo observan muy bien. Ahora, acá tenemos 35, 45, 55 una vez nosotros realizamos la operación. Ahora, esta frecuencia nos lo está dando el mismo problema. Lo que hacemos es ingresar nuevamente los datos. Y después, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es, para hallar la frecuencia relativa, recordemos que es dividir la frecuencia absoluta, ¿cierto? Del primer intervalo dividido entre el total de la muestra, en este caso es 40. Entonces, 2 dividido entre 40 es 0.05. 6 dividido entre 40 es 0.15. 12 dividido entre 40 es 0.30. Bueno, y así repetíamos este mismo proceso para obtener cada una de las frecuencias relativas de los intervalos faltantes. 0.25, 0.15, 0.10. Para verificar que nos haya quedado correctamente la frecuencia relativa, realizamos la sumatoria y esta sumatoria debemos obtener un valor de 1. Muy bien, en esta parte que ustedes ven aquí, observamos que tenemos la frecuencia acumulada, representada con la variable f mayúscula sub i, y tenemos, recordemos que se determina a partir de la frecuencia absoluta. Tenemos 2, como nos indica el primer intervalo, después empezamos a hacer sumatorias. 2 más 6 es 8, 8 más 12, 20, 20 más 10, 30, 30 más 6, 36, y 4, 36 más 4, 40. Finalmente, debemos encontrar también la frecuencia acumulada. Sin embargo, pues acá yo la agrego. No la pedía en el ejercicio, pero la vamos a incluir acá. Tenemos 0.05, 0.20. Recordemos de dónde se toma esta información, a partir de la frecuencia relativa, y se acumula. 0.005 más 0.15, 0.20. 0.20 más 0.30, 0.50. 0.50 más 0.25, 0.75. 0.15 más 0.15, 0.90, y 0.90 más 0.1, pues finalmente me da 1. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros la frecuencia porcentual, como nos la estaban pidiendo acá? Aquí hay dos maneras, ¿no? Entonces tenemos, una sería establecerla, ¿cierto? Aquí vamos a escribirla por acá. Tenemos acá la frecuencia, aquí sería la porcentual, h sub i porcentual. Sobre esta lo que hacemos es multiplicarla por 100. Al multiplicar 0.5 por 0.5, esto nos va a dar 5, esto nos va a dar 15, esto nos va a dar 30, 25, 15, 10, para finalmente obtener 100. Y aquí también podemos encontrar
en esta parte también podemos encontrar los porcentajes, pero de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá podemos escribir nosotros h sub i es igual a, lo vamos a observar sobre esta, entonces multiplicamos. Entonces aquí sería 5, aquí sería 20, aquí sería 50, aquí sería 75, 90% y finalmente 100. Entonces acá con esta información que nos da la tabla podemos inferir que qué porcentaje, ¿cierto? En tiempo de llamada se presentaron de 0 a 40. Entonces lo que yo hago de 0 a 40 de la acumulada dice que aquí me está diciendo que es 75. Yo puedo concluir que es el 75%. Listo. Entonces ya tenemos la respuesta del primer punto. Ahora vámonos al segundo. El segundo nos pedían a nosotros que encontráramos el histograma, ¿cierto? Entonces el histograma es pues la representación gráfica de datos agrupados. Entonces si ustedes observan, tenemos la recta vertical, tenemos la recta horizontal. En la recta vertical se representan las frecuencias, como ustedes observan acá. Inicialmente para yo hacer esta representación observé el dato menor de la frecuencia, que es 2, y el dato mayor, que era 12. Observé que a partir de esto pues yo podía establecer los intervalos. Observo que cada una de las frecuencias son pares. Entonces lo que yo hice fue pues establecer esa escala, ¿cierto? Revisando de que los segmentos fueran iguales, 2, 4, 6, 8, 10, 12, como ustedes están viendo acá. Y en donde se presentan las clases, que es el tiempo de llamada, entonces observemos que eran 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, intervalos o clases también se llaman. Y pues bueno, miren, si ustedes observan acá, tenemos la representación en la parte inferior, que corresponde al tiempo de llamadas. Vamos a colocarlo acá, tiempo de llamadas, ¿cierto? Para que sea más clara la gráfica. Y estas son las frecuencias. Ahora, el diagrama no, sino el histograma se representa, mire, de manera continua, a diferencia del diagrama de barras, ¿cierto? Que no están unidos. Entonces aquí lo que hacemos es representar la altura a partir de un rectángulo. Entonces acá estamos viendo que de 0 a 10 fueron 2, ¿cierto? 6, 12, 10, 6, 4. Este es el histograma. Ahora, aquí está la representación como tal y el tercer punto nos decía, representa el polígono de frecuencias. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, apoyarnos nuevamente del histograma. ¿Para qué? Para unir o poder determinar los puntos medios. Acá está el punto medio. Entonces aquí yo voy a representarlos de un color para que ustedes lo vean. Aquí, ¿cierto? Aquí los uníamos, ¿cierto? Esos son los puntos medios. Y después finalmente, ¿qué se hace? Pues se unen estos puntos para hacer la representación como tal del polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué se debía hacer? Pues solo la representación del polígono con el apoyo del histograma, porque una cosa es el histograma y otro es el polígono de frecuencias. Entonces, basándonos en esta explicación, la representación del polígono es esta que ustedes están viendo acá, que son los puntos medios de las alturas de la representación de las frecuencias. Y esta es, como ustedes pueden darse cuenta, pues el polígono que se estaba pidiendo. Entonces acá vamos a escribir nuevamente que esta gráfica corresponde a aquí tiempo de llamadas. Vamos a colocar acá tiempo de llamadas, ¿cierto? Y que esta representación que ustedes están viendo acá corresponde al polígono de frecuencias. Ahora, para el último punto, en donde pues, nos indicaban, el siguiente polígono de frecuencias nos indica el número de veces que han ido los habitantes de la comunidad al cine. Entonces acá, como ustedes pueden observar, se ve la representación de un polígono. Aquí en la parte inferior, hacia donde se encuentra en la recta horizontal, aparece el número de visitas que se presentaron al cine de estos habitantes y las veces que fueron. Entonces acá nos está diciendo, el número de visitas al cine fue que fueron una vez, 15, 2, 30, 3, 35, 4, 20, 5, 15, 6, 10. Entonces, nos están preguntando, bueno, yo ya hice el análisis como tal de la gráfica, dice, a partir de esta información, en promedio, ¿cuántas veces al cine los habitantes de la comunidad, ¿cierto? En promedio, ¿cuántas veces van? Entonces, bien, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Primero, pues, después de hacer el análisis, recordar cómo nosotros encontrábamos el promedio. Recordemos que para hallar un promedio es que se suma, pues, cada uno de las visitas que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Se suman
y se divide por el total de la muestra. Pero fíjense que aquí nosotros, para poder tener toda la información, teníamos que construir pues una tabla para poder interpretar eso que ustedes están viendo acá. Entonces acá, como ustedes están observando, tenemos las visitas al cine de 1 al 6. ¿Y cuántas veces se presentaron? Una vez 15, 2, 30, 3, 35, 4, 20, 5, 15, 6, 10. Ahora, miren, si ustedes ven acá, esta es la media, ¿cierto? Que es el mismo promedio. Entonces, una vez fueron 15 personas. Y bueno, a partir de eso, pues yo también, si ustedes están observando, hice la sumatoria. En total, ¿cuántas personas se encuestaron? Fueron 125. Entonces, si ustedes están observando acá, entonces ya es 1 por 15 más 2 por 30. Miren que estoy haciendo acá, más 2 por 30, más, y repito este mismo proceso con cada uno de los de lo que se presenta el número de visitas de cine. Entonces acá, si ustedes ven 2 por 30, 60, 3 por 35, 105, 4 por 20, 80, 5 por 15, 75, 6 por 10, 60. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Haciendo la sumatoria de todas las veces de esas personas que encuestaron, que fueron 125, fueron al cine, ¿cierto? Eh, Muy bien. Después, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que se hace en la media? Pues se suman todos esos valores, ese resultado que obtenemos es 395 y se divide por el total de la muestra de las personas que encuestaron, que en total fueron 125. Cuando yo realizo esta división, si ustedes están viendo acá, obtengo que es 3.16. Ahora, ¿qué debo concluir yo? Sí, a partir de esto nos estaban preguntando en promedio cuántas veces van al cine los habitantes de esa comunidad. En total, pues como nos está dando un valor decimal, lo que yo hago es aproximarlo a un valor entero, porque estamos hablando de habitantes, ¿cierto? No hablamos de personas mitad o algo así, no se habla de esa manera. Entonces aquí concluimos de que en total, en promedio, van 3 veces al cine esos habitantes. Muy bien, a todos ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto.